En esta cápsula vamos a discutir qué es el análisis económico de las decisiones públicas. La piedra angular del análisis económico de las decisiones públicas es la teoría de public choice o teoría de la elección pública. Sin embargo, para entender esto, primero tendríamos que definir qué es una elección pública. La mejor manera de contrastarlo es precisamente compararlo con una elección privada. Una elección privada es aquella decisión que un individuo toma cuyas consecuencias positivas o negativas recaen exclusivamente en el individuo que tomó esa decisión. Por ejemplo, qué ropa voy a usar hoy, qué tipo de carro voy a comprar, qué voy a comer, qué voy a estudiar, etc. Esa es una elección privada. Entonces el contraste es muy sencillo de realizar ahora. Una elección pública será aquella decisión que un individuo toma, pero cuyas consecuencias van más allá de sí mismo. Es decir, tiene una consecuencia en un colectivo. Por supuesto que en sociedad hay decisiones privadas, pero también hay decisiones públicas, hay elecciones públicas. Es precisamente el estudio de estas elecciones públicas el cual ha sido objeto de diferentes disciplinas, incluyendo, por supuesto, la economía. Una visión común de la toma de decisiones en el ámbito público es que estas son tomadas buscando el bien común. Es decir, cada una de las decisiones, ya sea de un órgano burocrático o de un político, tiene la intención clara de promover el bien común. Esta visión es común entre los ciudadanos, pero también ha sido común entre disciplinas que estudian las decisiones públicas o el ámbito político, como las ciencias políticas. Así pues, el postulado principal de los tomadores de decisiones en el ámbito público es que son altruistas, generosos y que jamás anteponen sus intereses personales a aquellos de la sociedad. Si bien es cierto que algunos políticos obedecen a estas características, son benevolentes, son altruistas, son desinteresados y enfocan sus acciones con el propósito de avanzar el bien común, existe una escuela del pensamiento dentro de la economía que postula una visión diferente, una visión distinta. Esta es la escuela de la teoría de la elección pública o public choice por sus siglas en inglés. Y sugiere un paradigma distinto. Este paradigma distinto está basado en los postulados básicos del análisis económico. En sí, la teoría de la elección pública es el análisis económico de las decisiones en el mercado político. Para entender de mejor manera el análisis económico del mercado político es necesario comprender cuáles son las herramientas principales que tiene el economista para entender las interacciones en sociedad de los individuos. El economista busca explicar un concepto en particular, que es cómo los individuos realizan elecciones. El principal postulado para entender cómo los individuos realizan elecciones es que los individuos responden a incentivos. Es decir, cuando se presenta una situación de elección, elegirán aquella opción normalmente que tenga mayores beneficios que costos. En ese sentido, las decisiones económicas son muy claras. Si un producto, un bien o un servicio me ofrece más beneficios que otro, al mismo costo tenderé a elegir el beneficio que nos ofrece o el producto que nos ofrece el mejor beneficio. Similarmente, cuando asignamos recursos escasos pensamos con la misma lógica en el mercado económico. Es decir, nuestras habilidades y recursos son asignados a aquellas actividades que nos reportan mayor beneficio neto, es decir, beneficios menos costos. Esta visión del mercado económico puede ser trasladada al mercado político con el mismo postulado. Es decir, en vez de suponer o asumir que los actores en el mercado político son altruistas y benevolentes, asumimos que la mayor parte del tiempo asignan sus recursos y sus habilidades con el objetivo de avanzar sus propios intereses, es decir, conseguir sus propios objetivos, sus propias metas, asignando este tipo de recursos a su disposición. El análisis económico sugiere que los actores económicos, los individuos, la mayor parte del tiempo realizan sus elecciones con el objetivo de lograr sus propios objetivos o avanzar su propio interés personal. Esto no es de ninguna manera la negación del altruismo, simple y sencillamente sugiere que la mayor parte del tiempo los individuos utilizaremos nuestros talentos y nuestros recursos con el propósito de avanzar nuestros propios objetivos, nuestras propias metas. En ese sentido, una meta ideal o una meta trascendental sería, por ejemplo, maximizar nuestra utilidad o lograr el mayor número de beneficios o el mayor número de recursos positivos o resultados positivos en el mercado económico. Este mismo supuesto puede ser aplicado al mercado político y eso es precisamente lo que hace la teoría de la elección pública. Aplicar el supuesto del interés personal a todos los actores que participan en el mercado político.
Los actores que participan en el mercado político son primordialmente cuatro: los políticos en sí mismos, las burocracias, los votantes, que también son los que pagan impuestos, y finalmente los grupos de presión. Una de las piedras angulares del análisis económico sugiere que los individuos responden a los incentivos. Al presentarse alternativas con mayores costos que beneficios, tenderán a evitarlas, y al presentarse con mayores alternativas que presenten mayores beneficios que costos, tenderán a aceptarlas o a seguir estas iniciativas. La importancia de este postulado de que la gente o los individuos responden a incentivos es fundamental para entender el mercado político. El origen de la escuela de Public Choice, o la teoría de la elección colectiva, surgió como una respuesta a la escuela de economía del bienestar y a las teorías románticas sobre las políticas públicas durante los años 50 del siglo XX. Como comentábamos, el postulado principal de esas teorías era que la búsqueda del bienestar era principalmente lo que guiaba las acciones del Estado o de las políticas públicas. La teoría de la elección pública rechaza este postulado, e incluso uno de sus fundadores, el profesor James Buchanan, decía que public choice es politics without romance, es decir, la política sin romance. Es decir, suponer y asumir que los individuos en el mercado político se comportan tal cual se comportarían en el mercado económico. Diferentes disciplinas y ciencias sociales han estudiado las elecciones públicas desde diferentes ángulos. Primordialmente podemos destacar los trabajos de la ciencia política. La ciencia política estudia la elección pública desde el punto de vista del bienestar común. Supone que los actores políticos, las burocracias, los políticos, toman sus decisiones buscando el bienestar común y asignan los recursos escasos a su disposición únicamente con este propósito. La teoría de la elección pública rechaza este supuesto y utiliza a la economía o a las herramientas del análisis económico para explorar los mercados políticos. Primordialmente, vale la pena destacar el postulado principal del análisis económico, que es que los individuos responden a incentivos. Y tal como responden a incentivos en el mercado económico, responderán a incentivos en el mercado político. La mayor parte del tiempo, los actores del mercado político buscarán su propio bienestar y asignarán los recursos a su disposición con el propósito de avanzar sus propios objetivos y metas, tal como lo harían en el mercado.